Bienvenidos a el primer video de las ecuaciones cinemáticas. En este video vamos a trabajar sobre el artículo de Kant y vamos a ver un poco de qué son y para qué nos sirven, ¿vale? Empezando con este artículo, nos dice que estas ecuaciones son un conjunto de fórmulas que van a relacionar las 5 variables cinemáticas que ya hemos trabajado, que son desplazamiento, intervalo de tiempo, velocidad inicial, velocidad final y aceleración constante. Solo recordando, el desplazamiento es aquel que si yo voy a mover un objeto, voy a estudiar un objeto que se mueve del punto A al punto B, la distancia que hay entre estos puntos será el desplazamiento de este objeto. El intervalo de tiempo es justamente el tiempo en el cual sucede este desplazamiento, el tiempo durante el cual voy a estudiar a mi objeto. La velocidad inicial es la velocidad que tiene el objeto cuando se encuentra en el punto A. Puede estar en reposo, puede irse moviendo, pero la velocidad que está en ese preciso momento, en ese preciso punto, esa será la velocidad inicial. La velocidad final, pues es justamente la velocidad con la que llega mi objeto al punto B y cuando termina nuestro intervalo de tiempo. Y finalmente, la aceleración constante. Esta parte es muy importante porque para que estas ecuaciones funcionen, la aceleración tiene que ser constante, ¿sale? Y bueno, aquí las diferencias es que ya escribimos directamente el intervalo de tiempo como t y no como delta t, porque generalmente te van a decir, bueno, después de tanto tiempo, ¿qué velocidad tiene? Después de tanto tiempo, ¿qué aceleración tiene? Después de tanto tiempo, ¿cuánto se movió? ¿O cuánto tiempo le tomó? Entonces, como no te marcan un tiempo inicial y un tiempo final, sino más bien te dan regularmente directamente el intervalo. Por eso simplemente usamos t, que va a ser el tiempo que te dan. Y bueno, después nos presenta las 4 ecuaciones cinemáticas. Estas 4 ecuaciones son estas y podemos observar que en cada una de ellas, se relacionan solo 4 variables cinemáticas. Por ejemplo, en la primera tenemos velocidad, velocidad inicial, velocidad final, velocidad inicial, aceleración y tiempo. 4 variables. En este caso tenemos desplazamiento, velocidad final, velocidad inicial y tiempo. Tenemos 4 variables también. Aquí tenemos desplazamiento, velocidad inicial, tiempo y aceleración. Tenemos 4 variables también. Y finalmente tenemos la velocidad final al cuadrado, la velocidad inicial al cuadrado, aceleración y desplazamiento. Nuevamente 4 variables. ¿Qué quiere decir? Que si en un problema conocemos 3 variables, podemos calcular una cuarta variable. Y si conocemos esa cuarta variable, podemos conocer, utilizando las otras ecuaciones, la quinta variable que nos hace falta. ¿Sale? Y entonces, bueno, después nos enseña o nos dice qué es un objeto que vuela libremente o un proyectil. Y esto pasa porque regularmente necesitamos, bueno, regularmente muchos de los problemas son en donde dejas caer algo, ¿sí? O sea, por ejemplo, abro la ventana, saco una pelota y la suelto. Y entonces esa pelota va a ir cayendo y va a ir aumentando su velocidad. ¿Cómo va a ir aumentando su velocidad? Pues lo va a hacer de manera constante, porque tiene una aceleración constante y esa aceleración que posee es la aceleración de la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sale? Entonces, el objeto de caída libre o que vuela libremente es aquel que no tiene otra fuerza, es decir, no tiene un motor
que lo esté empujando hacia abajo o no tiene un paracaídas que lo esté frenando en su caída, ¿sale? Sino es algo que está cayendo sin que nada lo detenga. Ahora, los intervalos de tiempo, aquí nos habla de que los intervalos de tiempo deben de ser, bueno, son pequeños y no funcionan a intervalos de tiempo grandes. ¿Y eso por qué? Pues porque a un intervalo de tiempo muy grande resulta que el objeto llega a un límite de velocidad, es decir, no se va a ir acelerando, no va a aumentar su velocidad de manera creciente siempre, porque en algún momento la resistencia del aire lo va a frenar solito. Sí, o sea, va a llegar a una velocidad máxima y de ahí no va a pasar. Y eso va a ser porque está afectando el aire. Entonces, pues ahí ya no aplicarían estas cosas porque ya no estaríamos utilizando solo la aceleración de la gravedad, sino también una fuerza hacia arriba, que sería una fuerza de fricción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, siempre que nos hablen de un objeto que vuela libremente, es que no tiene ni un motor que lo empuje hacia abajo, ni un paracaídas o algo por el estilo que lo frene hacia arriba. ¿Sale? Y bueno, después nos dice cómo seleccionar y utilizar una fórmula. O sea, a ti te van a dar un problema y tú tienes que utilizar una de las 4 ecuaciones para resolver tu problema. Y básicamente aquí te está diciendo un truco para elegir la ecuación adecuada. ¿Y cuál va a ser la ecuación adecuada? Bueno, para empezar, estamos observando o les estoy haciendo la observación de que estas ecuaciones están relacionando solo 4 variables a la vez, es decir, no 5. Entonces, lo primero que tenemos que identificar en nuestro problema es las variables que tenemos, las que sí conocemos y las que nos piden, ¿sí? Si tenemos un problema que me da la velocidad inicial, me da la aceleración, me da el tiempo y me pide la velocidad, pues entonces es esta la ecuación que me va a ayudar. Ahora, si tenemos los mismos datos, velocidad inicial, aceleración y tiempo, pero me pide el desplazamiento, esta ecuación ya no me sirve, porque esta no me relaciona el desplazamiento, me relaciona la velocidad final. Así es que tendría que buscar otra ecuación que tenga velocidad inicial, tiempo y aceleración y además que tenga desplazamiento. En ese caso sería esta la ecuación que me sirva. ¿Sale? Ignoren al gato que pasó. Y bueno, de esa manera es la manera en la que vamos a elegir nuestras ecuaciones. Algo importante es que a lo mejor de algunos de estos datos no te dan el numerito como tal, sino te dicen, por ejemplo, un objeto parte del reposo. ¿Qué dato te están dando ahí? Pues la velocidad inicial. O te dicen que un objeto cayó al suelo o que lanzas una pelota y alguien la cacha. ¿Cuál es la velocidad final? ¿Sí? Ahí la velocidad final sería 0, ¿sale? O sea, cuando estudias que llega a detenerse el objeto, entonces sería 0. ¿Qué otro dato te pueden dar de manera implícita? Bueno, por ejemplo, si te hablan de caída libre, no te van a dar el valor de la aceleración, pero ese valor tú ya lo conoces porque la aceleración de la gravedad es constante y es siempre 9.81, ¿sale? Metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, de esa manera vamos a elegir la ecuación más sencilla para nuestro problema. Lo siguiente que dice este artículo, que no lo vamos a ver ahorita, es cómo obtienes cada una de estas ecuaciones. Es decir, para que sepan que ustedes no se las inventaron,
que en Khan no se las inventaron, entonces te dicen de dónde surgen estas ecuaciones, ¿sale? Pero bueno, váyanlo estudiando. Voy a tratar de hacer los videos cortos para que ustedes tampoco se saturen de mí. Y bueno, por el día de hoy eso sería todo. Mañana checamos esto y probablemente empezamos a resolver algún problema. Si tienen dudas, por favor, por WhatsApp o déjenlo en los comentarios. Saludos, adiós.